En el siglo XX, tras las dos guerras mundiales, la caída de los totalitarismos nazi, stalinista, fascista, tras la explosión de la bomba atómica y la acalorada carrera armamentística, muchos filósofos comenzaron a interesarse con especial ímpetu por las cuestiones relativas a la filosofía práctica, como son la moral, la social, la política, y dejaron al margen las grandes e importantes cuestiones de la metafísica tradicional, como son el hombre, Dios y la naturaleza. La reflexión sobre la función de la filosofía en la sociedad y su influencia en la historia comenzó a formar parte de los principales temas del mundo filosófico. Uno de estos movimientos fue la Escuela de Frankfurt. En este video hablaré sobre su teoría crítica. La Escuela de Frankfurt es una corriente que reflexionó mucho sobre este hecho. Dicha institución estuvo dedicada a la investigación social, la cual llegó a tomar importancia cuando una serie de pensadores, como el filósofo Theodor Adorno y el filósofo Max Horkheimer, propusieron un cambio interdisciplinario frente a las orientaciones previas. La pregunta que empezaron a formularse estos filósofos era: ¿cómo hemos llegado a esta nueva forma de barbarie? No fue un hecho irracional, sino más bien tan racional lo que consolidó una instrumentalización de los procesos de exterminio por medio de la ciencia, la química, la genética, la armamentística y la propaganda. Algunos de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt desarrollaron la teoría crítica teniendo como referente la filosofía del materialismo histórico de Marx y Engels. Su crítica consiste en 1. Una dialéctica negativa, que afirma, en contra de Hegel, que no todo lo real es racional. 2. La mediación, que afirma que todo conocimiento está determinado por relaciones cruzadas porque la producción teórica no puede existir independientemente de los procesos sociohistóricos y económicos dentro de los cuales ha surgido. 3. La utopía, que rechaza la posibilidad de que su impacto sea positivo, ya que no es posible establecer el futuro. Lo posible es determinar cómo no ha de ser el futuro. 4. La praxis, que se entendía como el proceso por el cual una teoría se convierte en parte de la experiencia vivida. La teoría de la Escuela de Frankfurt ha debatido ampliamente acerca del valor de la razón lingüística y comunicativa y de la posibilidad de encontrar verdades intersubjetivas, es decir, verdades que sean aceptadas por todos. Sin embargo, el formalismo de la pragmática y la hipótesis de una comunidad ideal de diálogo, para el filósofo Jürgen Habermas, no han sido capaces de ofrecer solución a las situaciones de dominio en que hoy viven millones de personas. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt defiende que tiene que darse un tipo de racionalidad lingüística y comunicativa que considere el diálogo como un procedimiento no solo de consenso argumentativo, sino como de una práctica social de acción transformadora de la sociedad y liberadora de los sujetos y de las naciones. No basta con ser capaces de poder hablar, sino que antes de poder hablar hay que tener voz y espacio adecuado de comunicación para poder romper la lógica de dominación insertada por el capitalismo. La lógica que existe en la comunicación social no es la de la comunidad de diálogo ideal, sino una lógica asimétrica de los que tienen el poder para hablar, imponiendo siempre sus razones lógico-económicas, lógico-políticas y lógico-jurídicas, a los que no tienen más que una lógica inactiva y desarticulada económica, política y socialmente. La razón comunicativa debe ilustrar sobre las condiciones materiales necesarias para hablar igualitariamente de la democracia, de la justicia y de la felicidad. Solo así habría llegado la razón modernizadora de la Ilustración a todos los individuos y a todas las naciones. No se puede realizar un discurso justo sobre la justicia si no se dan estas condiciones de igualdad en la comunicación entre los interlocutores. El filósofo Walter Benjamin, integrante de la Escuela de Frankfurt, era un pensador que aportó a la teoría crítica un rechazo a las teorías de Hegel y Marx
y su dialéctica, pues para Benjamin no hay una racionalidad en los hechos históricos, pues no responden a una necesidad interna, inherente y racional, en donde se presenta la sucesión como un conjunto de hechos de manera ordenada y teleológica. Benjamin utilizó una metáfora de un cuadro de Paul Klee. El ángel de la historia mira hacia el pasado y no ve un encadenamiento lógico, sino un paisaje en ruinas. La historia es catástrofe, no es una dialéctica encaminada a una plenitud, a una sociedad sin clases. La historia es el fracaso de la razón humana. Lo expuesto por la teoría crítica tiene sus raíces, por ejemplo, en el sociólogo alemán Max Weber, quien fue uno de los intelectuales que mejor comprendió la gravedad de la fragmentación de la racionalidad moderna en tres dimensiones aparentemente irreconciliables: racionalidad estética, racionalidad moral y racionalidad tecnocientífica. Él fue uno de los primeros en denunciar, ya a principios del siglo XX, los peligros del capitalismo moderno. Por un lado, los humanos desde el siglo XVI se sintieron dueños absolutos del mundo, pero por otro lado, son administradores de los bienes creados y queridos por Dios. Max Weber vio las consecuencias de esta ambigüedad o esquizofrenia del capitalismo actual. Por un lado, somos los dioses del mundo que hemos expulsado a nuestro creador, y en cambio, por otro lado, vivimos dentro de una jaula de hierro de la sociedad capitalista. Marx había puesto el acento en la infraestructura material y en la lucha de clases, y había sido optimista en el resultado final de las contradicciones del capitalismo. Weber pensó que esta sociedad de burgueses y racionalistas, santificados por el trabajo, seguía funcionando mecánica y automáticamente por encima de los humanos. Lamentablemente, vivimos en la actualidad en un mundo funcionalista, donde nadie es culpable ni responsable de nada, sino que son las consecuencias del sistema en el que vivimos.